Bueno, cada vez que lo invitamos a Alfonso se trata de esto, de más que entrevistar, aprender. De esto trato cuando él viene desde las primeras épocas en Animales Sueltos. ¿Cómo andas, Alfonso? Muy bien, Ale, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Me encanta venir. Gracias. Y desde la primera época que sos invitado ¿Te acordás del ruido que hicimos, o hiciste en realidad, cuando declaraste lo de la pizza? En realidad lo declaraste vos. ¿Yo dije lo de la pizza? Sí, yo puse otro ejemplo. Ah, mirá vos. Y vos fuiste con las pizzas y quedó la pizza. Y quedó, ¿no? Sí. Quedó. Viste, es que esos ejemplos muy simples terminan de pronto pegando más que en ejemplo que uno trata de explicar la economía con otras cosas. Absolutamente. Si vos me tuvieses que dar una pequeña reseña rápida para entrar, ¿cómo definirías la economía? ¿Qué es la economía? Bueno, la definición de economía es es la ciencia que estudia los recursos escasos y de uso alternativo. Los recursos escasos y de uso alternativo. Con lo cual, digamos, con esa definición se aplica prácticamente a todos los rubros de la vida, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo tratando de lograr lo máximo a partir de recursos limitados, porque no son ilimitados nuestros recursos. Recién hablábamos al aire si estamos o no estamos jugando al tenis. Bueno, jugar al tenis implica dejar de lado otras cosas, sí, y viceversa. Tu tiempo es un recurso escaso. Ajá. Tiene las horas que tiene el día y vos tenés que dormir, tenés que alimentarte, tenés que, bueno, recrearte y tenés que laburar. Entonces todo el tiempo hay una competencia entre lo que vos podrías hacer con lo que tenés, que son muchas cosas alternativas, usos alternativos, y estás buscando la mejor manera de utilizar tu tiempo, tus recursos, lo que sea en este caso. ¿Por qué, y ahí te repregunto, como si estuviese en una clase en una universidad, ¿por qué la economía tiene números y sin embargo no es una ciencia exacta? O sea, siempre no sé si lo critico, pero se los pregunto a ustedes. Digo, se supone, Alfonso, que tu ciencia tiene números, tiene categoría de ciencia. Bueno, entonces si ustedes calculan con números, tiene que ser fáctico. O sea, tienen matemática y tienen estadística. Tiene que tener estadística y tiene que tener matemática, pero no se debe agotar en los números, ¿no? Como dijimos al principio, de esa definición, lo que surge que es una ciencia que estudia el comportamiento humano, ¿no? La economía estudia el comportamiento humano. El comportamiento humano, exactamente, ¿no? Pero ahí ya no vale el número. Vale en alguna medida, porque algunas acciones las podés medir a través de, como dijimos antes, horas dedicadas o pesos destinados a algo, pero no se agota en eso, ¿no? Yo soy de los que cree que la economía es una ciencia eminentemente social. Vos sos de los que piensa que la economía es más bien social. Lo que pasó fue que hace algunos años, con la revolución de las matemáticas en la economía y después sobre todo con el mayor poder de procesamiento de data de las computadoras, bueno, entramos en un mundo donde pareciera ser que los economistas arman su propia realidad en una computadora, pueden meter esos resultados en la computadora y hacer un juego, una simulación, y es muy atractivo para los que lo hacen, pero al final te olvidaste del punto de partida, que es este ser humano hoy toma esta decisión en estas circunstancias y no tiene por qué volver a tomar esa misma decisión en las mismas circunstancias mañana, porque el hombre es libre. Ahí, ¿no? Te lo pregunto y te lo ligo un poco a lo político, después vuelvo otra vez a preguntarte una definición académica para que a esta hora también aprendamos un poco de economía, porque de esto se trata. Cuando Labaña dice hoy, ¿no? Y te juro que no estoy buscando ningún título, nada, te lo pregunto para entender un poco. Él dice, no se trata del plan económico que quieras, o da a entender algo así, no se trata del plan económico que vos apliques y vos, si no generás confianza, apliques el plan que apliques, no hay buen funcionamiento de ese plan. ¿Se refiere a esto entonces? ¿O se habla del comportamiento humano que tiene que ver con la confianza? Absolutamente, la confianza. En este caso en particular, Labaña se está refiriendo a, creo yo, la potencia de las políticas económicas. Las políticas económicas son más potentes cuanto mayor sea la credibilidad de las autoridades que las aplican. Repetime eso, a ver. A ver si me sale. A ver. Las políticas, en este caso económicas, son más potentes cuanto mayor sea la credibilidad de la autoridad que la aplica. Ah, mira vos. O sea, si le cree el pueblo al que la aplica, si, por más que sea un poquito equivocada esa política económica, influye más la creencia que haya de la gente en que eso es el buen camino. Absolutamente. Después hay que ver
¿de dónde viene esa credibilidad? ¿De dónde viene esa confianza? ¿No? En algunos países viene de años de repetir las cosas razonablemente bien. Esa confianza la podés tener, la podés perder. Un ejemplo bastante interesante es, nosotros en Argentina estamos todo el tiempo mirando la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, ¿no? Como una idea de respaldo de la moneda. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene muy pocas reservas, por lo menos comparado con el tamaño de su economía y con la cantidad de dólares que hay en circulación. No necesita las reservas. Porque hay confianza. Porque hay confianza en que las autoridades van a hacer lo que dicen que van a hacer. Hay confianza en la ley, que establece objetivos muy específicos para el Banco pero Central. vamos a poner un punto de partida a esa confianza. Estados Unidos tuvo problemas a lo largo de su historia y tuvo un crack en el 29, ¿no? Un quiebre fundamental. Y ahí aparece un salvador. Y ahí va la figura si existe el Messi o el Maradona en la economía salvando a un país. Vamos a poner a Keynes, que aparece con sus políticas y para muchos salva a Estados Unidos o lo saca de la crisis del crack del 29. Ahí nos confundimos todos que un tipo puede salvar una economía porque ahí el país estaba quebrado, su sistema estaba quebrado y él aplica una teoría económica, una política económica y el país termina siendo potencia nuevamente. Entonces, ¿te salva un tipo que sepa? No, nunca te salva un tipo, ni en economía, ni en el fútbol, ni en ninguna disciplina. ¿Y eso qué fue? ¿Una especie de anomalía de la historia? No, Keynes supo ver, la falla en el modelo neoclásico y en la interpretación que tenían en ese momento los economistas más liberales en medio de esa tremenda crisis, la Gran Depresión. El libro seminal lo escribió más tarde Keynes. Y Keynes tampoco estaba... Keynes fue un funcionario del Tesoro del Reino Unido, no de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que las reflexiones de Keynes vinieron a posteriori de lo que se llamó el New Deal, cuando Roosevelt dice, bueno, acá el único camino posible es suplantar al sector privado con gasto público. La idea era... Estados Unidos ahí suplanta al sector privado con gasto público. Eso lo hizo un poco el gobierno pasado. Eso lo hacía, decía el gobierno pasado que lo hacía. ¿Te acordás que Kicillof era en teoría un seguidor de Keynes? Pero lo que pasa es que se olvidó de las condiciones que decía Keynes que tenían que imperar para aplicar esa receta. ¿A vos también se te decía eso? Yo me acuerdo que te hice un par de notas en entrevistas y muchos me decían... te tiraban como una especie de crítica, pero bueno, muchachos, no es que caza seres humanos y los asesina de noche. O sea, de última será un admirador de las políticas de Keynes, pero bueno, o sea, es interesante lo que me estás planteando. Pero Keynes, lo que hay que entender de Keynes es, Keynes dice, Keynes cree en la disciplina fiscal, cree en la moneda sana. Sí. Lo único que dice es, cuando falla el mercado, que el mercado falla, y falla habitualmente, y cuando se retrae el gasto privado, sobre todo la inversión, él habla de espíritus animales, mira, animales sueltos, ¿no? A ver eso. Él dice que el comportamiento de los inversores tiene un ciclo muy impulsivo. Dice, cuando todo anda bien, bueno, creemos que va a andar bien para siempre. Entonces el tipo que tiene un kiosco invierte y se compra el local de al lado y tiene 2 kioscos, un kiosco más grande. El gran empresario, bueno, se compra la máquina, se compra, pone el dinero en el pozo. Se contagia, si vos. Exactamente. Sí. Y ahí hay como un contagio, una psicología de masas en la que todos nos vamos entusiasmando y todos creemos que esto sigue para siempre. Si querés un ejemplo más cercano, para no ir tan lejos en el tiempo, es el ciclo previo a la crisis financiera internacional en Estados Unidos. Cuando era tal la algarabía respecto de que había una expresión, los árboles no crecen hasta el cielo, ¿no? Pero en ese momento se creía que todo podía subir, en particular... ¿Estás hablando de la crisis de la subprime? Claro. Entonces, 2008 fue eso. Los que armaban estos instrumentos financieros muy complejos con las hipotecas en Estados Unidos, usaban, el supuesto de base era que nunca podía bajar el precio de las casas, el precio de los bienes raíces en Estados Unidos. Todos se convencieron de eso y todos empezaron a invertir, hasta que en un momento, bueno, el mercado ajustó,
¿no? ¿Eso se le llama burbuja? Eso, sí, eso es más que un espíritu animal. Eso ya es, en ese exceso es burbuja, como fue la burbuja de los tulipanes en Holanda en el 1600. Pero sin llegar al extremo de la burbuja, lo que observa Keynes es que nosotros somos animales no solamente de costumbres, sino de ciclos de entusiasmo y de depresión, si querés. Entonces, cuando nos va bien, creemos que nos va a ir bien todo el tiempo y cuando la cosa empieza a pegar la vuelta, nos deprimimos. ¿Y cómo te sacan de ese ciclo? ¿Quién te saca de ese ciclo? Porque cuando está todo bien, sigo apostando. Entonces, lo que dice, cuando caigo en la depresión, ¿quién me saca de ahí? Bueno, justamente ese es el rol, uno de los roles que tiene que tener el Estado. El Estado tiene que salirse de esa euforia o de ese ciclo de euforia y depresión, y cuando el sector privado está demasiado eufórico, entonces retirar recursos, y cuando el sector privado... Pero es buenísimo, o sea que estar demasiado eufórico o que te vaya demasiado bien, es hasta una señal que podés chocar por velocidad. Bueno, obviamente ahí es donde entran un poco los números. ¿Qué es que te vaya demasiado bien? Por supuesto que queremos siempre que nos vaya bien. Lo que no puedes hacer es consumir más allá de tus posibilidades, ¿no? Entonces, cuando estás consumiendo por encima de lo que podría ser tu potencial de producción, en algún momento te llega la factura. Pero no es inmediato. No es que hay un robot que dice, señor, usted se pasó, podía llegar hasta 10, llegó a 10 y medio, vuelve para atrás. No, seguís de largo, llegás a 15, 20... hasta que cuando te llega la factura, te pasaste de 20 a 5. Y eso es el ciclo económico. Leí hace unos años un libro de Stiglitz, que él dice, entre las cosas que decía... Él es keynesiano. Es keynesiano y fue parte del fondo. Él del Banco Mundial. Del Banco Mundial. Bueno, él viajaba aplicando o aconsejaba aplicar tal idea económica, o sea, entre comillas, ese libro que no recuerdo el título, pero él decía yo, era de los que llegaba con el maletín de medidas a pedirle a tal gobierno en tal país. Y me di cuenta, dice Stiglitz, que cuando un médico aplica mal una medicina, mata a una persona. Cuando el fondo aplica mal una medicina, mata a cientos de miles. Y te juro que me quedé pensando eso, digo, hoy lo tengo, Alfonso, y te voy a preguntar, el fondo, ¿no? Porque estamos hablando todo el tiempo, el fondo nos apura, nos aprieta, nos pide, nos exige. ¿No tiene corazón cuando esta gente, cuando te sentás con Cardarelli o con Lagarde? ¿Vos podés hablarle al corazón? ¿Podés decir, che, mirá que cuando apliquemos esto se nos mueren 25.000 pibes en el norte o en el oeste? ¿Cómo es eso? ¿Cómo deciden la aplicación? El fondo tiene una receta y esa receta la aplica a casi 200 países que son los países miembros de este gran club que es el Fondo Monetario. Entonces, ellos llevan al directorio una propuesta que tiene que estar dentro de los parámetros de lo que es la receta habitual del fondo. Y ahí es donde no hay demasiado lugar para matices. No hay mucho lugar para matices ahí. Vos lo mencionabas a Roberto Labaña hace un rato. La última vez que tuvimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, antes de la experiencia actual, fue casualmente en el 2003. En ese momento, Labaña era ministro de Economía y yo estaba en el Banco Central. Y nos tocó a los dos sentarnos a negociar con el fondo en un momento muy complejo porque no habiendo un programa, nosotros teníamos que pagarle al fondo por los programas fallidos de gobiernos anteriores, porque era la deuda que se había ido acumulando con todos esos programas. Entonces, nos sentamos a discutir las condiciones. Cuando vos decís nos sentamos a discutir, ¿estabas sentado en algún punto como estamos sentados nosotros? Sí, ¿Se negocia así? Se negocia así, varias veces. Varias veces. Te voy a contar una anécdota que te va a encantar. Estuvimos, Argentina venía ya de más de un año de negociar con el fondo durante todo el 2002 sin llegar a un acuerdo. Por una postura muy firme de Labaña y por una postura nuestra cuando a mí me tocó asumir en el Banco Central en el mismo sentido. Cuando nosotros llegamos al Banco Central en diciembre del 2002, mi primera reunión con el representante del fondo en ese momento, que era John Dodsworth, él me dice, era justo antes de un fin de semana largo, me dice, no te preocupes porque esto ya está todo resuelto. Con el Banco Central no vamos a tener problema. Se refería
a lo que había preacordado con Aldo Pignanelli, mi antecesor. Bueno, yo miro lo que habían preacordado y era demencial. O sea, la recomendación del fondo era, ustedes tienen una, así lo llamaba, borrachera monetaria, tienen que reducir un 30% la cantidad de pesos en circulación, porque si no, están complicados. O sea, vos viste eso, Yo dijiste, ¿cómo absorbo este 30% de pesos? Yo dije, no hay manera, no lo vamos a hacer. Cuando leíste eso, internamente dijiste, no lo puedo aplicar. No lo puedo ni lo quiero aplicar. No lo puedo ni lo quiero aplicar. Sería una muy mala decisión de política económica, dadas las circunstancias de Argentina, que son distintas de las circunstancias de otros países en los que el fondo ha tenido que participar, y nos mantuvimos en nuestros 13. ¿Se lo dijiste al tipo? Se lo dije del primer día, incluso usé un ejemplo, siempre ayudan los ejemplos, como bien decías, de lo que le pasaba entonces a Japón, que le sigue pasando a Japón. Japón emite yenes a lo loco, Alejandro, emite y no puede producir inflación. Emite yens, o sea, yen es su moneda y no emite y no genera inflación. Durante años tuvo deflación. ¿Por qué? Porque estaban en una especie de espiral depresiva donde los japoneses, también por cuestiones demográficas, no consumían y ese estímulo no llegaba a ningún lado más que los yenes que se emitían de más, los ahorraban y no los ponían en circulación. Entonces yo le explico a esta gente del fondo, mire lo que está pasando en Japón. En Japón la cantidad de dinero crece al 25% anual y tienen deflación. Entonces su librito de que cada peso que emitimos se transforma en inflación, acá no se aplica, por lo menos no en ese momento. ¿Y el tipo qué te dice? Y el tipo, bueno, en fin, entramos en una discusión larga hasta que un día no teníamos salida, ¿viste? Y era importante que firmáramos este acuerdo porque ya las pocas reservas que teníamos en el 2003 se las estábamos dando todas al Fondo Monetario Internacional. Y un día hago el recorrido de la lista de la nacionalidad de los funcionarios del fondo y veo, había dos ingleses, John Dodsworth y el otro era John, no me acuerdo cuánto. Había un colombiano, había un italiano y había un mexicano. ¿Qué tienen en común estos 3 países? O 4 países. El fútbol. Entonces digo, los llevo a la Bombonera. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo lo hice? Levanto el teléfono y ¿a quién llamo? Estaba Macri en ese momento. A Mauricio Macri. Le digo, Mauricio, me tenés que dar una mano, préstame un palco en la Bombonera que voy a llevar a la misión del fondo. Me estás jodiendo, ¿no? Sí. Esto creo que no lo conté nunca. ¿Llevás a los tipos a la Bombonera? A la Bombonera. Boca, Banfield, un partido malísimo, pero los tipos se quedaron encandilados mirando la 12 y mirando la tribuna durante todo el partido, ¿no? Salimos de ahí, cambió el humor, pero como te lo estoy diciendo, cambió el humor, y llegamos a un punto de equilibrio donde ellos dijeron, ok, vamos a esperar 3 meses a ver si lo que vos nos estás diciendo efectivamente se cumple. Y lo que yo le decía era que en vez de achicar la cantidad de dinero, había que aumentarla. Porque Argentina había pasado su punto más bajo de la recesión, empezaba a crecer fuertemente, como se creció en el 2003, y en ese crecimiento demandaba más cantidad de pesos, más lubricante. Entonces yo lo que decía era, si nosotros no emitimos, vamos a provocar un fenómeno deflacionario. Y esa es tu idea. Yo te escucho y saco conclusiones. Me aparecen 1000 preguntas y del otro lado seguramente toda Argentina también. Y los que entienden, vos sos de la idea entonces, vos no sos partícipe de la paz del cementerio. Vos querés que haya ruido en la economía. Vos querés que se mueva, que haya música, que haya movimiento, por más que eso te genere un poco más de inflación. Vos, a ver si te lo pregunto sí, brutamente. En principio sí, pero no necesariamente estás condenado a que cada peso que emita... Mira, nosotros, no me acuerdo exactamente los números, pero yendo a la experiencia del 2003, que es relevante por los actores involucrados, el Fondo Monetario Internacional, Roberto Lavagna, los mismos, ¿no? La historia se repite. Nosotros en el 2003 la cantidad de dinero debe haber aumentado cerca del 30%. ¿Sabes cuánto fue la inflación del 2003? 3,7%. Y veníamos del 40% en el 2002. Entonces, que alguien me explique a mí, que estuve en el Banco Central, que la emisión es la principal razón de la inflación. Frena.
Claro, porque lo tuyo es empírico, vos lo probaste. Y sí. Pero ¿qué pasaba? ¿Y escribiste esto, lo llevaste a un paper o algo? Nunca lo escribí eso, nunca lo escribí. Está siempre el proyecto de sentarse a escribir, pero bueno, uno tiene recursos escasos y de uso alternativo. ¿Te acordás que decíamos el tiempo? Y sí, el tiempo. Pero te lo pregunto si se hizo paper porque podría ser utilizado por algún país o algún ministro en el futuro, decir, che, presentó esto y hicieron esto y le funcionó de esta manera. Vos tomaste el ejemplo de Japón. Ahora escúchame. No había tanta magia, Ale. Lo que nosotros decíamos era, va a subir mucho el deseo de los argentinos de tener pesos. Parecía una locura. Pero, a ver, recordemos porque a veces nos olvidamos. 2003. Nosotros empezamos a bajar la tasa de interés. Fíjate lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Sabés a cuánto bajamos la tasa de interés? Al 1% anual. No. Te juro que si no te conociera, digo que me la estás clavando al ángulo. Bueno. Digo, me estás, como decimos en internet, me estás cagando a bolazos. No, podés ir a mirar. No, claro, sí, está escrito. 1% anual. Y así todo, los ahorristas se sacaban de encima los dólares para comprar pesos, digamos, vendían dólares. Bueno, después llegás y... Pero ahí está el tema de la confianza que vos planteabas. Pero cuando llegás y ya, fíjate que llevamos 20 minutos de charla y voy a seguir, y no, la verdad que no me interesa la política mucho. Se acomodó la camisa, así que estamos bien. Sí, está perfecto. ¿No? Por ahí, perdón, por ahí tenés ganas de hablar algo de política, hablamos de Tucumán, lo que tengas ganas, pero yo iría por otro lado. Pues siempre me pasa esto con vos, que das una pequeña clase y nos enseñás de economía. La segunda etapa o la etapa tuya, la última, vos tenés, ustedes salen del cepo del dólar, que ahí estábamos todos esperando a ver qué tipo si habían cortado el cable o no bien. Sí. Algunos dicen que esa salida es lo que es el efecto mariposa, que el primer vientito, el primer aleteo, lo produjo que saliera un corto con el precio del dólar. Que deberían haber dejado el dólar llegar a 20 y no dejarlo en 12 como arrancó. No me acuerdo si había arrancado en 6 y pico o 12. 13. Que si lo hubieran arrancado en 20 hubieran estabilizado y no... A ver, viste que cada uno le tira la culpa, es así. Nadie se hace cargo de lo suyo. Sí, sobre todo... es contrafáctico. Si no estás cortando los cables, sí. Hay otros que dicen, la pucha, qué gran devaluación, eso fue el principio de la inflación. Y bueno, no tenemos el contrafáctico. Lo que sí podemos decir, a ver, yo te puedo decir, ahora vuelvo al cepo un segundo, pero para cerrar la historia del 2003, si nosotros le hubiéramos hecho caso al fondo y hubiéramos aplicado la receta del fondo, hubiéramos provocado una recesión fenomenal. Fenomenal. ¿Vos a las recesiones le tenés miedo? Eso sí, o sea, me parece como que si fueses un piloto de avión. O sea, sí. a esa nube le tenés miedo. Y la recesión es el peor resultado de la economía. ¿La recesión? Y sí, claro, sí. Claro, pero todo esto lo concluyo charlando y lo que me estás diciendo es, me pones el ejemplo de justamente del Estado desde afuera observando que cuando se acelera todo muy rápidamente, dice, che, ojo que esto puede levantar temperatura y vuelan todos los engranajes, si está lento hay que lubricarlo, pero siempre estás hablando de algo que funciona. Fíjate que todo lo que vos me aplicás, o todos los ejemplos que me aplicás es algo que está vivo, algo que se está moviendo. Y la salida del cepo fue eso también, porque justamente el cepo era la energía negativa que no te dejaba crecer, no te dejaba desarrollar. Pero la recesión sí es una peste para la economía. Sí, es un accidente o es un resultado no deseado que hay que tratar de evitar, por supuesto. Yo siempre prefiero el desarrollo antes que el ajuste, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que la receta del fondo, que era tu pregunta, a ver, los programas del fondo no son programas de desarrollo, son programas de ajuste, porque vienen en un momento donde hay que corregir alguna cuestión, ¿no? Y vos fíjate que llevamos ya 6 meses de por lo menos del primer acuerdo que después se modificó, y las premisas, y yo esto lo he discutido incluso con los funcionarios del fondo, porque creo que quizás en alguna medida cometen errores parecidos a los del 2003, la premisa que te dicen los funcionarios del fondo y también los funcionarios del gobierno argentino, ¿cuáles son, Ale? Te dicen, no podemos gastar más de la cuenta. Usted en su familia no gasta más de los ingresos que tiene. ¿Por qué lo va a hacer un gobierno? Eso es la razón de todos nuestros males, ¿no? Y te dice, no, en Argentina siempre que el Banco Central financió al Tesoro emitiendo moneda, siempre hubo inflación. Son básicamente los dos
pilares de la estrategia. Bueno, hace 6 meses que el Banco Central no emite nada, o sea, no solamente para el Tesoro, sino que nada. Y la inflación sigue arriba, sí. Y los números fiscales nos dicen que estamos con superávit. Entonces, ¿qué pasó? La receta ortodoxa te decía que los principales factores de la inflación son el financiamiento monetario del déficit fiscal. Claro. Hoy no tenés déficit ni tenés emisión. Y sigue habiendo inflación. Entonces, y bueno, porque es un fenómeno mucho más complejo, no se reduce a un número. ¿Sabes qué es? La confianza, la que hacíamos referencia antes, las expectativas. En Argentina... O sea, cuando hablamos de confianza, esta mañana empecé la facultad nuevamente y desde muy temprano me toca ir a cursar temprano, entonces voy escuchando... Historia, ¿no? Licenciatura en Filosofía. Ah, sí. Wow. Y voy escuchando, entonces hoy un colega, Marcelo Longobardi, decía Longo... ¿Cómo podemos generar confianza en Argentina? Hice un zapping, estaba con Novarecio y paso a Longo y Longo dice algo así como, Cristina en algunas encuestas como la de Aurelio, unos puntos arriba de Macri, hoy, lo decía él al aire. Problema, el presidente de la Corte Suprema de Justicia pegándole tiros o bombas a la propia justicia en su discurso inaugural. Y daba una serie de... La calle explotada, hoy fue un día recontra complicado en por lo menos en esta gran ciudad. ¿Cómo puede generar confianza con el tipo que está viendo afuera qué hacer? O sea, todos nosotros también nos tiramos tiros en los pies, Alfonso, porque sí, claro, vos has trabajado afuera y también te pregunto, ¿cómo piensan los pibes del mercado? ¿Esto lo tienen en cuenta o les importa 3 pepinos? Y cierro la idea. ¿Sabes qué me dicen a mí? Muchos que han venido a sentarse en esa silla. Fantino, el mercado invierte en Afganistán con los talibanes adentro. No van a invertir en Argentina con un corte de calle o con el kirchnerismo 3 puntos arriba de Macri. No sé, te lo pregunto. A ver, hablemos primero del mercado y después hablemos de los ciudadanos, ¿no? Que es la confianza más importante. O sea, si los habitantes de un país y los ciudadanos de un país creen en sus autoridades, entonces el mercado tarde o temprano va a terminar creyendo de la misma manera, ¿no? Acá lo que marca la cancha no son los 2.000 inversores que miran a Argentina de afuera como un pasatiempo pudiendo poner la ficha en Afganistán o en Argentina, sino los 40 y pico millones de laburantes y de argentinos que estamos todos los días empujando el carro, ¿no? Entonces, cuando falla la confianza, es el sálvese quien pueda. Cuando falla la confianza, vale todo. Te digo más, ¿qué es lo que faltó en el inicio de nuestro programa económico? Que era algo que habíamos decidido hacer y que a mitad camino me dijeron, no, Alfonso, no lo vamos a hacer. Un gran acuerdo nacional. Y vos has visto que algunos candidatos ahora salen a pedir lo mismo. Ahí, ¿no? Te voy a torear un poquito. Dale, métele. Humo. El gran acuerdo nacional es el muchacho a ojos de papel de la política argentina. Cuando se ven complicados, ganan acuerdo nacional. De todo tipo. ¿Qué es el gran acuerdo nacional? Es algo... ¿Qué es? O sea, explícame fácticamente qué sería un gran acuerdo nacional. Te lo explico sencillo con un ejemplo de varios. Cuando asumió este gobierno, el costo promedio de una unidad de servicio público, la tarifa, representaba el 10% o sea, el precio que pagaba el usuario era aproximadamente el 10% del costo de producción de esa unidad de servicio público. Dale. Vale decir, las tarifas estaban muy retrasadas. Sí. Como estaban muy retrasadas, eso lo que significaba era que todos los otros precios de la economía habían crecido más que las tarifas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, uno de los desafíos de esta administración era cómo corregimos este precio tan importante que está tan desalineado respecto de todos los otros precios. O sea, vos pensá, si esto fuera astronomía, ¿viste un pequeño desvío? Al final es millones de años luz. Exactamente. Sí. Entonces lo que se trata ahora es volver a este desvío. Idealmente, vos debieras poder subir el precio que estuvo atrasado durante tanto tiempo sin que esto afecte los otros precios. ¿Pero y cuál es el acuerdo nacional? El gran acuerdo nacional. El acuerdo es empresarios, sindicatos
Es decir, acá vamos a corregir los precios relativos. Tarifas y tipo de cambio es uno de ellos. Todos los otros precios están más altos que estos dos precios que vamos a corregir. Si yo corrijo estos precios, no es obligatorio que suban todos los otros precios, claro, porque ya subieron. Pero yo te pregunto quién podría hacer una cosa así, porque te tiro yo ahora una analogía futbolística y es, vamos a, Alfonso, soy nuevo ministro de Deportes, vamos a terminar con la violencia en el fútbol en Argentina. Tenemos que hacer un gran acuerdo entre Boca y River y que vayan caminando juntos de la mano por Figueroa Alcorta. No, porque no se aplica ese ejemplo. Una cosa es el voluntarismo y otra cosa es la solución colectiva en la que si hay empatía y si hay confianza entre todos los actores de la mesa, nos ponemos de acuerdo de que lo mejor para todos es que cada uno renuncie un poco. Pará, nos ponemos de acuerdo y lo mejor para todos es que cada uno perdamos un poquito. Un poquito. No me la vas a cambiar después. Yo voy a perder este poquito, mañana no me vas a decir que pierdo un poquito más. Bueno, si nos creemos, esa es la base del contrato. Si no nos creemos, aunque yo arme esta mesa, me doy vuelta, me voy a mi casa, no cumplo con lo prometido y por las dudas, el sálvese quien pueda, por las dudas me cubro. Y eso es la inflación inercial. Esto es lo que los economistas llaman la inflación inercial. Es la inflación por las dudas. Inflación. Ah, mirá cómo me lo explicás. Claro. Él le sube un poquito el precio a tal producto por las dudas. Mirá vos, con un acuerdo así, ya al menos esa inflación la parás. Fin de 2015. Había un tipo de cambio paralelo que estaba en 16. Moreno ya no te soltaba prácticamente ningún dólar para las importaciones. ¿Te acordás de las licencias no automáticas? Sí. El tipo que tenía un flujo y que tenía que asegurarse ese flujo a través de las importaciones, bueno, su costo de reposición era a 16, porque Moreno no le daba el acceso a 9. Claro, totalmente, ¿entendés? sí. Ese tipo ya tenía la mercadería marcada a 16. Entonces, cuando el tipo de cambio va de 9 a 13... la dejó en 16. No la dejó en 16. La tendría que haber dejado en 16. Y si hubiéramos hecho un gran acuerdo donde se explicitaban estas cosas, no tenía ninguna razón para llevarla más allá de 16. ¿Y la llevó arriba de 16? Por las dudas. ¿Me estás jodiendo? Y sí. Ale, yo pensé que la había bajado. Acordate lo que eran las promociones durante el 2016 en los supermercados. Yo esto lo dije varias veces como ministro cuando veía en los anuncios de los supermercados que había un 40% de descuento en agua mineral. Estoy hablando de un electrónico que me tengo que sacar de encima del stock o de algo. No, si yo hago un descuento de 40% en agua mineral... ¿Quiere decir que la tenía sobrefacturada? Obvio, me equivoqué muy equivocado, ¿entendés? Ahora, cuando ibas a los números de inflación, ¿qué aparece en el índice de inflación? El precio de lista. Bueno, pero no aparece pará, el de escúchame, descuento. ¿Quién les dice a esta gente? Ahí estamos siempre en lo mismo, ¿no? ¿Dónde está el pequeño gesto patriótico de no pasarlo a 20 en vez de... no te pido que lo bajes de 16 a 13, pero no me lo pases de 16 a 20. Bueno, lo que pasa es que vos podés tener el gesto, pero nadie te asegura que tu competidor, tu proveedor, lo va a tener. Tenés razón. Y por eso es importante que ahora alguien... me lo explicás a lo del acuerdo y ahora te entiendo. Y por eso es importante que alguien ordene ese acuerdo. Ahora, cuando nosotros asumimos en la preparatoria de diciembre del 2015, un punto central de la estrategia económica era: vamos a hacer un acuerdo con empresarios y con sindicatos. Escuchame una cosa. Y lo fijamos, hasta incluso hablamos de una fecha, la tercera semana de enero, si no me equivoco. A mitad camino me dice, Marcos Peña me dice, Alfonso, no vamos a hacer lo del acuerdo social. Ah, no lo vamos a hacer, pero es un elemento central. No porque el presidente no tiene por qué compartir su poder en este momento, que es el poder máximo. Es bravo lo que está diciendo Alfonso, ¿eh? Bueno, pero es lo que pasó, digamos. Entonces, eso es lo que dificultó muchas de las cosas en el arranque. Eso fue en el arranque. En el arranque. O sea, vos volvemos a lo contrafáctico. Pero si se hubiese... A ver, por ahí lo hicieron sin... No es que hicieron esto equivocándose a propósito, pero tal vez si Marcos no te hubiese llamado o hubieran decidido hacer este acuerdo, la cosa sería otra hoy. Volvemos otra vez a lo contrafáctico. Sí, y a ver, y ni siquiera vayamos para atrás a lo contrafáctico. Yo creo que hoy esto tiene tanta vigencia como entonces. ¿Pero qué podrían haber hecho de acuerdo ahí? ¿Con quién?
Acuerdo, a ver, hay dos dimensiones. Está el acuerdo político, que para mí también es esencial. Dale, sí. O sea, la historia de Argentina es una historia de desencuentros. Pongámosle la fecha que querramos ponerle. Al gobierno le gusta hablar de 70 años, pues entonces marca el inicio del peronismo. Yo creo que esto es incluso más crónico que eso. Nos cuesta acordar con el otro, nos cuesta cumplir y nos cuesta ver en el otro en quien no confío y a quien quizás no respeto mucho, que puede tener una verdad que yo no tengo, ¿no? Decímelo, y la otra parte, ¿dónde era? ¿Era económica? ¿El acuerdo que se podría haber hecho con gremios? El acuerdo económico era ese, era decir, esto se ha hecho, a ver, el Pacto de la Moncloa en España también tenía ese componente, no era solamente el componente político. Los israelíes, ¿cómo bajaron la inflación en su momento? La bajaron también en un marco de administración de las expectativas de inflación. Decime dos cosas y empiezo a vender y seguimos. El dólar hoy pasa de un día 40 a otro día 42. ¿Vamos a estar sufriendo de acá a las elecciones a que ese dólar, porque a mí en la mesa Maxi y todos mis compañeros me dicen, ojo que las PASO pueden disparar $1 a elección, se puede haber una aspiradora de dólares? Yo mismo me he entrevistado con un par de empresarios, mega super empresarios, me dijeron, nosotros nos vamos a poner líquidos esperando la elección. Cuando me dijeron se van a poner líquidos porque van a chupar dólares todo lo que puedan y van a ver la elección desde su casa en Alabama. ¿Estamos asegurados en Argentina que el dólar va a estar acá, más o menos en esa banda que Sandleris puso? ¿O podría haber, porque Nicolás Duhamne vino con 10.000 palos más para bancar una corrida? Bebo Granado me dice que el mercado sabe que con 10.000 palos te para una corrida. ¿Cómo estamos? ¿Estamos fuertes? Duhamne te dice, veo los campos descargando los granos, tenemos la guita del campo, más lo que me largó Lagarde, estamos cubiertos. ¿Qué pasa con el dólar? Mira, yo no puedo hacer futurología, pero te digo dos cuestiones de diseño que ilustran tu preocupación. La primera es, y vuelvo al inicio de la charla, cuando vos no te plantás con autoridad frente al fondo y dejás que el fondo imponga su programa en casi su totalidad, entonces estás expuesto a el modelo de ajuste del fondo. El fondo quería un tipo de cambio absolutamente flotante. Y lo que salió en vez es este esquema de bandas o zona de no intervención, ¿no? Para los que nos están escuchando que quizás todavía no lo aprendieron, es el fondo le prohíbe, y digamos las cosas como son, usemos el verbo que hay que usar, el fondo le prohíbe al Banco Central vender o comprar dólares dentro de la banda. Esa banda hoy está entre... creo que es 38 y 50, suponte, ¿no? Entonces, primer error de diseño, es inmensa la banda. Es grande la banda. Sí. La zona de no intervención es inmensa, es inmensa. Entonces, si hubiera un inconveniente, si hubiera un susto, el Banco Central, mientras esté el acuerdo con el fondo, no puede hacer nada. Simplemente tiene que correrse y esperar a que llegue a 50. Y cuando te llegó a 50, el incendio ya es total. Ponele que no lo es. Cuando llega a 50 solamente puede vender de a puchitos por día. ¿Te das cuenta que es bastante diabólico el esquema, ¿no? Entonces, esperemos que eso no suceda. No suceda. La otra cuestión de diseño tiene que ver con lo que vos decías del comentario de Nicolás. ¿Vamos al corte? Vamos un segundito que vendo y me lo contás. Voló la charla, llevamos 40 minutos, bueno, es así. Y para mí son 3 minutos de charla con Alfonso. Bueno, me estabas diciendo, justo te interrumpí. Te estaba diciendo dos errores de diseño. El primero es que es tan amplia la banda que si sucediera lo que vos decís, no hay muchos elementos para frenarlo hasta que no llegue a un nivel muy alto. La segunda cuestión es, yo escucho esta explicación y por suerte este año no hay sequía y por suerte va a haber un volumen de producción en el campo y vos lo sabés muy bien porque ya ves la actividad seguramente en Rosario. Y en es todo histórica la cosecha, el tema es que se la venden o no. No, venderla la van a vender. El chacarero va a vender la soja y va a vender la cosecha. Lo que pasa es que ahora, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años, no tiene obligación de vender los dólares. Esto es importante entenderlo. Es buenísimo, ¿Sí? Tienes razón, claro. Porque el productor va a vender la soja. No, primero hay que ver si la vende el productor, porque la puede dejar en silo bolsa todo lo que quiera. Bueno, la dejaba durante el kirchnerismo, ¿por qué? Porque tenía la obligación de liquidar
los dólares que obtuviera por la venta de la soja en un periodo de tiempo muy corto. Ahora puede tener los dólares, pero no ahora tiene se los puede guardar. ¿Pero por qué? Porque tengo que ir al corte, me matan. ¿Otro más? Sí, el último. Increíble. Bueno, ¿por qué? Decímelo rápido. ¿Por qué? Porque en noviembre del 2017, después de varios corrimientos del Banco Central del plazo de liquidación de las divisas, Sturzenegger le dice a Macri, eliminemos por completo la obligación. Y Macri firma un decreto donde ya no hay más plazo porque no hay más obligación de liquidar. Ahora sí, me despido. Bueno, como siempre, un placer tenerte, Alfonso. Nos quedamos cortos. Nos quedamos, pero ya charlamos 45 minutos, un tiempo. Sí. Un placer y gracias. ¿Despiertos del otro lado todavía? Sí, olvídate más que nunca. Bueno, si están despiertos, entonces volveré. No hablamos de Tucumán, nada, no hablamos de política. Por ahí te pido disculpas porque tenías ganas de hablar de otras cosas y nos fuimos con esta pequeña clase. Me vas a tener que invitar de vuelta entonces. Por favor, tu casa. Gracias, Alfonso. A vos, Ale.